Bueno, estudiemos entonces la función exponencial, logarítmica el día de hoy. Ustedes complementarán seguramente con la lectura que está cargada en el Moodle, en los recursos pues en los medios digitales. Teníamos entonces que la función exponencial, pues son funciones, tanto la logarítmica y la exponencial son funciones que ustedes se van a encontrar eventualmente en la práctica. Entonces las funciones exponenciales y logarítmicas hacen parte del grupo de funciones que permiten modelar eventos que están relacionados con el crecimiento o el decrecimiento de algunas variables. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas, digamos que es algo que se presenta mucho en problemas de matemática financiera, particularmente en asuntos relacionados con el crecimiento, con los intereses, modelos de, digamos, interés compuesto. Allí se presenta muchísimo lo que es una función exponencial. ¿Qué se puede estudiar con las funciones exponenciales y logarítmicas? Bueno, como les mencionaba, dentro del área financiera hay muchos modelos matemáticos que vinculan este tipo de funciones. Más que todo las exponenciales, ¿no? Más que todo, sin decir que la logarítmica no se presente. En las ciencias, ingeniería, digamos, hay crecimiento y decrecimiento de población. Cuando hablo de población, pueden ser bacterias también, microorganismos, personas, conejos, en fin. La depreciación de un producto también se puede ver, digamos, modelada a través de una función exponencial. No solamente función lineal, como de pronto, digamos, apareció en algunos de los problemas propuestos. Hay que recordar, por ejemplo, el tema de los, como manera de introducción, lo que significa calcular una potencia. Calcular una potencia significa que la base, en este caso el menos 3, se va a multiplicar 4 veces. ¿Sí? 4 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. En ese sentido, la ley de multiplicación de la suma del producto indica que ese resultado va a ser de tener signo positivo. 3 por 3 va a dar 9, 9 por 3, 81, y 81 por 3 da 243. En el caso también de alguna de las propiedades, se dice que cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 va a ser igual a 1, pero en este caso, al verificar efectivamente la base, 5 sumado con menos 5 va a ser igual a 0, y 0 elevado a la 0 es una cantidad no existente. En el caso de las potencias con exponentes negativos, se tiene la propiedad que permite transformar una potencia con exponente negativo a una con exponente positivo. Estas son algunas de las cosas que ya se estudiaron anteriormente y que probablemente se puedan encontrar acá. Entonces esto va a quedar 3 elevado a la 4. El 3 a la menos 4 baja al denominador y queda 3 a la 4, pero lo único que va a cambiar es el signo del exponente, no de la base. Esto va a ser igual a 1 sobre 3 elevado a la 4, es igual a 81. Entonces, como nosotros nos vamos a encontrar con funciones exponenciales, pues todo el tiempo es probable que ustedes tengan que acudir a las propiedades de exponentes. Otro de los problemas también importantes que ustedes encontraron es el cálculo de las bases. Buscar una base significa buscar una raíz. Estoy haciendo todo esto porque más adelante, cuando ustedes estudien logaritmos, van a ver la relación tan estrecha y natural que existe con el cálculo de potencias y con el cálculo de raíces. En el caso, cuando ustedes se preguntan qué número elevado a la 5 es igual a 32, significa que x elevado a la 5 igual a 32 es algo equivalente a tener raíz quinta, ¿sí? Raíz quinta del número 32. En este caso vamos a encontrar la base o el número que al elevarlo a la 5 le dé 32, significa que el 2 multiplicado 5 veces por sí mismo va a ser igual a 32. Si ustedes se preguntan por un número que elevado a la 6 sea igual a 1, pues efectivamente y trivialmente, por decirlo así, x igual a 1. ¿Listo? Y en este caso, x a la menos 2 igual a 25,
es una ecuación que se puede venir transformar secuencialmente y se puede escribir de la siguiente forma. Teniendo en cuenta la propiedad citada anteriormente, esto se puede escribir como 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Porque la x a la menos 2 baja como denominador a ser x a la 2 y eso es igual a 25. Entonces, en este caso, como la idea es poder encontrar el valor de x, entonces este x al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces va a quedar 1 igual a 25 x a la 2. Pero resulta que de aquí se puede hacer la siguiente maniobra. El 25 que está multiplicando al x al cuadrado se puede pasar a dividir a la izquierda. Entonces va a quedar 1 dividido 25 igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso, nosotros podríamos encontrar que cuando se extrae, digamos, la raíz cuadrada en ambos lados, o se busca un número real que al elevarlo al cuadrado le dé 1 sobre 25, se dan cuenta que o el valor positivo de 1 sobre 5 le da 1 sobre 25 si ustedes lo elevan al cuadrado. Pero también el valor negativo menos 1 sobre 5 le da al cuadrado, le va a dar 1 sobre 25. Entonces, por eso la respuesta podríamos indicar que es igual a más o menos un quinto. Son, digamos, cosas que ustedes pueden encontrarse en el camino. Bueno, ahí estamos encontrando bases. Ahora sí miremos y entremos en materia. Cuando se habla de la función exponencial, se habla de una función que tiene esta forma, b a la x. En este caso, b es la base, x es la variable independiente que corresponde al exponente. El número b es una base, ya bien lo saben, pero la condición para la base es que la base tiene que ser un número positivo, siempre tiene que ser positivo. Pero también debe ser distinto de 1, porque si es igual a 1, pues no va a tener mucho sentido, dado que b, que cuando la base es 1 elevado a cualquier exponente, pues va a ser igual al mismo número. En este caso podríamos entonces visualizar la gráfica de la función exponencial, y igual a base elevado a la x. Entonces, fíjense por ejemplo que en el caso cuando la base es igual a 1, como ustedes lo pueden verificar allí, en el deslizador, pues 1 a la x va a ser una función constante. También parte de la definición decía que la base no puede ser negativa. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tomo este deslizador, que es la base, y lo convierto en un número negativo? Miren, desaparece la curva. ¿Sí? Desaparece la curva. Entonces la base siempre tiene que ser positiva. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, notan, cuando yo empiezo a colocar una base mayor que 0, pero fíjense que ella es decreciente. Y va a pasar algo, y cuando supero el número 1, la base, 1.1, 1.01, en este caso se convirtió en una función creciente. Significa que la función exponencial tiene formas. ¿Y las formas cuáles son? Que si la base está entre 0 y 1, mire que siempre va a ser decreciente. Por ejemplo, está la función 0.5 elevado a la x. ¿Sí? Pero si la base supera el número 1, va a ser una función creciente. Esas son cosas importantes, por ejemplo, de las funciones exponenciales. También para destacar que los modelos, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de pandemias, si la proliferación de las bacterias o del virus se hace muy rápido, usualmente son modelos exponenciales crecientes. Pero ya cuando, si de manera súbita empieza a disminuir la tasa de contagios, entonces de pronto, según el tipo de modelo que se obtenga, se va a encontrar que ese modelo va a ser exponencial pero decreciente. Que puede ser también lo que podría ocurrir con la depreciación de algún bien o de algún inmueble, que se deprecie rápidamente. Las tasas de interés, por ejemplo, en algunos casos son crecimientos exponenciales, pero digamos ascendentes, son crecimientos exponenciales, tienen bases positivas, como lo vamos a ver en un problema más adelante. Entonces las curvas de las funciones exponenciales siempre van a ser eso, o es creciente si la base es mayor que 1, o es decreciente si la base está entre 0 y 1.
Y ustedes también pueden notar que los resultados de cualquier base, de cualquier potencia, siempre van a estar por encima del eje X. Significa que los resultados de cualquier potencia va a ser siempre positivo. Un caso particular de función exponencial es cuando la base es el número de Euler. En el caso cuando la base es Euler, como Euler es un número irracional, 2.7172, y es un número irracional, en donde en este caso se tiene una cantidad de cifras infinitas decimales, no periódicas, pues se acostumbra no a escribir este número de esta manera, sino que se acostumbra a escribir Euler a la X. En este caso, como la base es mayor que 1, y igual a Euler a la X va a ser una función creciente. Es una función bastante utilizada en el área de matemática. Se llama función exponencial natural. Cosas, por ejemplo, que hay que destacar es, aquí voy a transformar este problema porque no es el caso. Estudia gráficamente el comportamiento, no, sino que voy a considerar la función, por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a la x. Y ahorita se puede calcular este valor. ¿Sí? Hagamos ese primero, antes de explorar lo que ocurre con las dos funciones que están arriba. En este caso, como ustedes bien saben, está la imagen de 0. La imagen de 0 significa que ustedes van a tomar la función y la van a reemplazar en 0. Es decir, que aquí ustedes tienen que calcular lo que es f de 0 y lo que es f de 2. Y para eso, pues ustedes tienen la función acá. Entonces la pregunta es, ¿qué es f evaluada en 0? Pues 3 elevado a la 0, porque la variable x se va a reemplazar por 0, entonces todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y en el caso de f de 2, será f de 2 igual a 3 elevado a la 2. Pero tampoco nos podemos olvidar que en el denominador están pidiéndome que calcule f de 3, que hace parte del cálculo que se debe hacer en el problema. F de 3. En este caso, f de 3 es igual a 3 elevado a la 3, que es igual a 27. Y pues en este caso, una vez al tener todos los resultados, lo que hacemos es reemplazar. Entonces comenzamos. El 3, que está aquí, está multiplicando a la imagen de 0. Es decir, que el 3 está multiplicando a 1. Más 4 que multiplica a f de 2. Pero f de 2, como lo tengo acá, va a ser igual a 9. 3 al cuadrado es igual a 9. Acá tengo 5, no f de 5, sino 5. Entonces va a quedar 5 menos la imagen de 3, que es igual a 27. Entonces esto va a ser igual, 3 por 1, 3 más 4 por 9, 36, dividido 5 menos 27 es igual a menos 22. Entonces esto es igual a 39 dividido menos 22, que es igual a menos 39 22avos. Un problema ya típico, ya se ha venido trabajando este problema a lo largo del tema desde cuando se ha estudiado funciones. Entonces digamos que no es más que encontrar imágenes de algunos valores y poder encontrar el resultado final al reemplazarlo en la expresión que nos están dando. En este problema es importante también comparar dos cosas. Una cosa es tener x al cuadrado y otra cosa es tener 2 elevado a la x. Cuando ustedes van, por ejemplo, a calcular x al cuadrado en la gráfica de x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, observen que en este caso es una parábola, curva que ustedes ya han estudiado anteriormente, porque es una polinómica de grado 2. Y pues para ustedes también tiene que ser claro, y tienen ustedes que saberlo diferenciar, que una cosa es x al cuadrado y otra cosa es 2 elevado a la x. Como ustedes pueden ver, las funciones exponenciales va a llegar un momento, ¿sí? La función exponencial crece rápido, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, miren que en este punto
en este punto, son cosas importantes también que hay que tener en cuenta. Miren que en este caso, la función exponencial crece más rápido después del cero, ¿no? La función exponencial es más rápida que la curva de abajo, que la de x al cuadrado. Más adelante, después del valor de 4, en el eje x igual a 2, quien crece más rápido es x al cuadrado. Y luego está por debajo 2 a la x. Pero va a llegar un momento en que la curva de la exponencial va a crecer mucho más rápido. Se van a elevar mucho más rápido los resultados. Entonces, de alguna manera la función exponencial tiene un comportamiento, un crecimiento rápido, lleva cierta ventaja con respecto a algunas otras funciones polinómicas, para que usted lo considere y lo tenga muy presente. Entonces son curvas distintas, una es polinómica y la otra es exponencial. Como les mencionaba, la gráfica es creciente, la curva si la base es mayor que 1 y decreciente si la base está entre 0 y 1. Miren que en este caso estoy proponiendo un problema en donde el número de microorganismos en un cultivo se modela de acuerdo a esta función exponencial. Y yo podría preguntar muchas imágenes a ustedes. En este caso, la función depende ¿de quién? De la variable independiente tiempo. Porque los microorganismos, los seres de la naturaleza, se reproducen, se multiplican, es con base también en el tiempo. Entonces, en este caso, el tiempo viene dado en minutos. Y miren que en este caso, como la base de la función exponencial es mayor que 1, porque es 2.5, 5 medios es 2.5, entonces en este caso es una función creciente. Significa que en ese ecosistema, los microorganismos con este modelo exponencial van a crecer. Entonces, preguntas típicas es, digamos, en el inicio, cuando no ha pasado tiempo. Y cuando no ha pasado tiempo, entonces significa que t vale 0. Para saber cuánto vale o cuál es el número de microorganismos en el momento en que el modelo empieza a funcionar. Entonces, al evaluar en 0, le va a quedar 135 por 5 medios elevado a la 0. Entonces, esto es igual a 135 multiplicado, y como ustedes bien lo saben, todo número elevado a la 0, distinto de 0 es igual a 1, entonces esto va a ser 135. Significa que en el momento en que este modelo empieza a regir, hay 135 bacterias. Eso pueden estar en millones, pueden estar en miles, en cientos. En el segundo problema le están pidiendo que haya el número de microorganismos al cabo de 10 minutos. Entonces, en este caso, teniendo el modelo exponencial, pues se sabe que esto va a aumentar, ¿no? Se sabe que va a aumentar. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la imagen de 10. Y la imagen de 10 sugiere entonces que evaluemos en 10, sería 135 multiplicado, si ustedes lo quieren ver así, como no 5 medios, sino 2.5 elevado a la 10. Entonces, si yo hago el cálculo en la calculadora, 135 por 2.5 elevado a la 10, esto le va a dar 128, 7460.327. Es decir, 1.287.460.324. Pero a mi modo de ver las cosas, las bacterias no nacen divididas en dos ni nada. Es decir, usted tiene que aproximar a un entero, al entero más cercano. Entonces la pregunta es, ¿a cuál aproximo yo? Si yo estoy calculando el número de bacterias que hay al cabo de 10 minutos y me está dando 1.287.460.30, significa que no alcanzó el 1.287.461. No alcanzó casi. Entonces, en este caso, aproximo a 1.287.460. Porque no me está diciendo que alcanzó el 61, sino que hasta el 60. Entonces, hay que también saber interpretar el tipo de respuestas para esas preguntas.
¿Listo? Entonces, tenga muy presente eso. Un problema también, pues como les mencionaba, que puede ser típico, es aparece en este caso el número B. Las calculadoras tienen esa tecla. Ustedes deben saberla identificar porque la tecla de Euler, aquí pueden ver la imagen de una calculadora científica que es muy usada, pues es típica. La calculadora científica trae esta LN, ya voy a explicar qué significa esto. También voy a explicar qué significa este log. Pero si ustedes pueden ver aquí en la imagen, esta tecla Euler a la X, aquí está E a la X. Miren que lee, por ejemplo, hay algunos que también tienen dificultades para manejar estas calculadoras. Se activa es con la tecla amarilla que es el shift, está en segunda función. Entonces ustedes para poder invocar el Euler, darían clic en shift, pues presionarían shift, presionarían la tecla y les va a aparecer E, la letra E sola. Pero resulta que si ustedes quieren elevar a un exponente, ustedes no van a colocar, miren que esta tecla que está aquí, la de este como cuasi triangulito, es la que le permite a usted colocar un exponente, el que quiera. Pero la función exponencial, que es Euler, no requiere que usted coloque esa tecla o digite esa tecla, sino que usted puede decir shift, por ejemplo, si usted quiere encontrar Euler al cuadrado, entonces usted colocaría shift, presionaría esta tecla, LN, y le va a aparecer el E. Y seguido usted presiona el número 2. Entonces le va a quedar E2. La calculadora asume como que está elevando Euler a la 2. Entonces le coloca igual y le va a aparecer seguramente 4 puntos lo que dé. ¿Listo? Entonces tengan ustedes en cuenta que la calculadora científica tiene ese tipo de teclas. Bueno. Entonces manejar funciones exponenciales no es tampoco una cosa descabellada, sino que ahí ustedes es casi que manejo de calculadora y entender que la función exponencial natural, que es Euler, o la función Euler, es una función creciente. Ahorita vamos a mirar algunos problemas en donde ustedes trabajan con la función exponencial natural también. Vamos a mirar antes de entrar a trabajar el logaritmo, lo siguiente. Voy a ocultar Euler, porque ya sabemos que tenemos una función exponencial, voy a dejar esta creciente. Voy a hacer un ejercicio acá y observen muy bien, y igual a x. Estoy trazando y igual a x porque digamos que decirles la regla es la teoría. Voy a colocarle, no le voy a dar tanto protagonismo, no tanto dentro de la parte gráfica, sino que la voy a dejar punteada. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar esta función y la vamos a, ¿sí? Esta función exponencial. Miren que esta es, si ustedes miran bien, la curva verde es 1.8 elevado a la x. 1.8. Yo voy a tomar esta curva y la voy a reflejar respecto a la recta y igual a x. Y fíjense lo que obtuvimos. Esta curva es la inversa de la función exponencial. Y esta curva roja es la función logarítmica. Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar, y cosas importantes, ¿no? Si ustedes miran muy bien, la curva verde es una curva creciente, porque la base es mayor que 1. Fíjense que aquí tengo 2 a la x, como ustedes lo pueden ver. 2 elevado a la x. Entonces, claro, si yo tengo la función exponencial, si se tiene la función exponencial f de x igual a 2 elevado a la x, 2 elevado a la x, entonces su función, más bien la función inversa, es, y aquí voy a representar la inversa de la siguiente forma, f a la menos 1. No es que esté elevado a la menos 1, es una forma de representar la inversa de f, que también va a depender de x. Va a ser ¿quién? Logaritmo. ¿En qué base? Base de 2
de X. ¿Listo? Esta es la función inversa. Significa que si yo voy a GeoGebra y hago la gráfica de Y igual logaritmo, aquí me permite hallar, mire, aquí de hecho lo tengo, va a coincidir con la curva roja. Si la ven, aparece la curva naranja. Es la misma. Entonces ya sabemos que en este caso tenemos la curva de la función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. Pero ¿qué relación tiene la función logarítmica con la exponencial? Miren muy bien. Recuerden que la base de la exponencial siempre tiene que ser positivo. Pero entonces, ¿qué significa hallar un logaritmo? Vamos a mirarlo primero por acá. Aquí estoy escribiendo el logaritmo base 4 de 64. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo digo que es igual a 3? Porque este 4, que es la base, elevado a este resultado, le da este número 64. Es decir, que cuando ustedes están calculando un logaritmo, realmente lo que están calculando es un exponente. ¿Sí? Entonces, calcular un logaritmo es hallar un exponente. Por eso la relación tan natural que existe con las potencias y con las raíces. Lo que es raíces, potencias y logaritmos, básicamente es la misma operación. Sino que cada una de ellas formula un problema en donde busca un objeto distinto de la potencia. Por ejemplo, en la radicación, usted encuentra la base. Aquí en la logaritmación, en los logaritmos ustedes encuentran el exponente, mientras que en la potencia en sí ustedes encuentran el resultado. Entonces, en este caso, si ustedes observan, ¿qué significa, por ejemplo, que 4 elevado a la menos 2 sea igual a 1 sobre 16? Como ya está dada la ecuación, la potencia, ¿qué significa eso? Significa que el logaritmo, ¿en qué base? Pues la base que me están dando allí es 4. ¿Sí? ¿De qué número? De 1 sobre 16. Entonces esto es igual a ¿quién? A menos 2. Porque recuerden que cuando ustedes calculan un logaritmo, lo que están haciendo es calcular un exponente. En este caso, ¿cómo quedaría? Logaritmo, ¿con qué base? Con base de Euler. ¿De qué número? De 1. ¿A qué es igual? A 0. Pero resulta, claro, la base es Euler, ¿cierto? La base es Euler. Le estoy calculando a este número cuál es el exponente al que debo elevar el Euler para que dé 1. Entonces resulta que cuando ustedes calculan logaritmo, están calculando un exponente. Pero resulta que en la literatura matemática, log de E, ustedes no escriben eso. Ustedes escriben, miren muy bien, logaritmo natural. Lo que pasa es que ustedes recuerdan que Euler es la exponencial natural. Entonces ustedes están teniendo aquí un logaritmo con una base natural, que es logaritmo con base Euler. Pero cuando ustedes tienen logaritmo en base de Euler, ustedes no escriben log de E en este formato, sino que ustedes escriben ln. Entonces, ln ¿de quién? De 1. Entonces ustedes deben entender muy bien que la base de ese logaritmo es el Euler. Por eso, si ustedes miran muy bien acá en la calculadora, ustedes se encuentran con que en la misma tecla, esta ln no es una i, sino que es una l, es el logaritmo natural. Esa ln es un logaritmo natural. Entonces, claro, la tecla de la calculadora ln asocia en segunda función su inversa, que es Euler. ¿Por qué? Porque aunque yo la oculté acá, si esa es la función Euler a la x, entonces la inversa de Euler es esta. Esta que acabo de trazar acá es el logaritmo natural. Importante tener en cuenta, muy en cuenta eso. Y fíjense cómo les mencionaba ahorita, como Euler es creciente, su función inversa, que es el logaritmo, también es creciente. Y eso lo podemos evidenciar
con este modelo. Miren que yo cuando muevo, como la base es mayor que 1, la función exponencial, que es la verde, es creciente. Su función inversa, que es la logarítmica, también es creciente. Pero si la función exponencial fuera decreciente, miren, decreciente, que es la verde, el logaritmo, que es el rojo, también sería decreciente. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta las funciones logarítmicas. ¿Cómo quedaría entonces escrito esta? 10 elevado a la 3 igual a 1000. Entonces va a quedar logaritmo ¿de qué base? Base 10. ¿De qué número? De 1000. Y ese logaritmo es el exponente al que debe elevar ¿quién? La base 10 para que dé 1000. Pero también ocurre algo con la literatura. Cuando ustedes tienen logaritmo base 10, en la literatura no se suele escribir la base. Cuando la base es 10, se suele escribir solamente el logaritmo de 1000. Entonces, claro, si a ustedes les aparece un logaritmo que no tiene, digamos, descrita la base, se asume que la base es 10. Así como cuando ustedes, por ejemplo, siempre me parece importante recordarlo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, raíz cuadrada de, por ejemplo, de 5, ustedes dicen, profe, el índice es otra forma de escribir que raíz. Raíz de índice 2. De 5, lo que pasa es que cuando el índice es 2 no se escribe, pero ustedes saben que allí hay un 2. Ustedes fíjense también en el caso de la calculadora científica relaciona log, que es la tecla de logaritmo base 10, con su función exponencial, que es 10 a la x. Algunas calculadoras como esta sí permiten, mira, aquí está en la parte superior derecha, calcular logaritmos en cualquier base. Hay ya calculadoras que permiten hacer ese tipo de estimaciones. Pero digamos que los problemas usualmente le dicen a usted una base, como el caso que yo les coloqué ahorita de la función de la población. Entonces, uno simplemente edita manualmente la base, porque los logaritmos usualmente casi no se calculan. Usualmente. Entonces, en este caso, pues ustedes deben tener presentes qué significan esas teclas. Si aquí yo tengo, por ejemplo, el logaritmo natural de Euler al cuadrado igual a 2, entonces dice, escriba como una expresión exponencial. Pues, escribir como una expresión exponencial, ¿qué significa? Escribir la potencia. ¿Cuál es que la base acá de Ln? Es la base de Euler, ¿cierto? Euler. ¿Elevada a quién? Al resultado del logaritmo. Porque recuerden que cuando ustedes calculan el logaritmo, están calculando el exponente. ¿A qué tiene que ser igual? A este número que está acá. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría la base, que en este caso es un medio, elevado a quién? Al resultado, que es menos 3, sería igual a quién? A 8. Y pues en este caso también se sabe que la base, aunque no se ve, saben ustedes que es igual a 10, elevado a quién? Al resultado, que es igual a 1, es igual a quién? Al número que está aquí, que es 10. Y claro, hay que tener dominio de las potencias para poder encontrar correctamente los resultados. Hagamos algunos cálculos acá. ¿Qué exponente debo elevar yo el 2 para que dé 8? El 3. Porque 2 por 2 por 2. Mira aquí, tengo el 2 multiplicándose ¿cuántas veces? 3. ¿Por qué? Porque es este resultado. ¿Va a ser igual a quién? A 8. ¿A qué exponente debo elevar yo esta base de 2 para que me dé 1?
Pues la única manera que el exponente sea 0. 2 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Cuál es el exponente al que debo elevar el 2 para que le dé un cuarto? Menos 2. ¿Por qué? Porque si usted toma el 2 y lo eleva a la menos 2, esto le va a ser igual a ¿quién? Recordando la propiedad de arriba, 1 dividido, entonces baja la potencia, pero con exponente cambiado de signo, 2 a la 2. Y 1 sobre 2 a la 2 es igual a 1 sobre 4. ¿A qué es igual logaritmo base 1/9 de 3? Entonces, ¿a qué será igual? Pues que la base es 1/9, el 9 es mayor que 3, entonces yo sugeriría que fuera menos 1/2. Aquí hay que saber calcular exponentes. O claro, la más fácil es meter el dato en la calculadora. ¿Y por qué? Porque si usted toma el 1/9, ¿sí? Y lo eleva a la menos 1/2, a la menos 1/2, por propiedades de potencias, esto es lo mismo que tener 9 elevado a la 1/2. Propiedades de exponentes. Y 9 a la 1/2 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3, entonces por eso les da este resultado. Y así, entonces se debe calcular exponentes. Cosas que también se pueden encontrar con la parte de logaritmos es ecuaciones logarítmicas de este tipo. Y aquí me están pidiendo que halle la base, que es este mismo argumento que está acá, este valor. Pero resulta que esta ecuación logarítmica se puede pasar a formato polinómico, haciendo uso de la definición. ¿Qué significa que el logaritmo de base x de este objeto 6 menos x sea ya igual a 2? Yo no estoy preguntando a qué es igual el logaritmo, sino que ya estoy diciendo a qué es igual. Entonces, en este caso, lo que hago es transformarla en una función exponencial. Pues me paso al mundo de los exponentes. ¿Qué significa? Que esta base, que la base que es x, elevada a quién? Al resultado que es el exponente, sea igual a quién? A 6 menos x. Entonces, claro, cuando ustedes miran esta transición que hay de logaritmo a exponencial, resulta que ustedes se están encontrando con una expresión polinómica y básicamente ustedes ahí ya eh, tienen una ecuación cuadrática. Entonces, claro, para ustedes poder encontrar la solución de esta ecuación logarítmica, que es una ecuación que se deduce pues de una manera directa de la definición, ustedes saben que aquí hay que igualar a 0 porque es cuadrática, x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Yo resuelvo la ecuación por factorización, para lo cual abro dos paréntesis. Si ustedes quieren la pueden ver por el lado de la fórmula cuadrática. Esto va a quedar x más y aquí va a quedar x menos. Yo aquí elijo dos números que multiplicados den 6 y restados den 1, entonces sería 3 por 2, 6 y 3 menos 2 da 1. En este caso el producto de dos factores, los factores x más 3 y x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, el x más 3 o es igual a 0 o se tiene que el x menos 2 también es igual a 0. Pero resulta que si x más 3 es igual a 0, significa que x es igual a menos 3. Análogamente, si x menos 2 es igual a 0, significa que x es igual a 2. Pero si ustedes notan, aquí estoy encontrando dos resultados, uno positivo y uno negativo.
El negativo debo verificarlo, ¿por qué? Porque resulta que parte de la incógnita, digamos, la incógnita también hace parte de la base. Y por la definición de función exponencial, ustedes saben que la base no puede ser negativa. Entonces, por eso yo voy a tomar a esta, x menos 3, y la voy a descartar. Porque si ustedes reemplazaran el x aquí por menos 3, no le daría, porque la base no puede ser negativa en un logaritmo. Recuerden que el logaritmo es la inversa de la exponencial. Y como inversa de la exponencial también debe cumplir ciertas propiedades, entre ellas la de la base, que la base no puede ser negativa. Entonces la solución de la ecuación logarítmica es x igual a 2. ¿Listo? Ya les había mencionado sobre el formato en el que aparece el logaritmo natural. Y también ustedes podrían aquí dar solución a problemas que puede incluir el uso de la función logarítmica y exponencial o exponencial. En este caso, me dicen la ecuación de demanda para un producto nuevo viene dado por esta expresión exponencial. La demanda, aquí se habla de demanda de la cantidad de artículos en términos del precio. Pero ustedes están acostumbrados a tener el precio en términos de Q. Bueno, entonces no importa, el problema me está diciendo, mire, si Q es igual a 15.000 multiplicado por 0.05 elevado a la P, me están pidiendo que haya al entero más cercano el valor de Q, cuando P es igual a 50. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar en esta expresión y evaluar en 50. Por lo cual tomo este P y lo evalúo en 50. Ahí es donde sí útil utilizar esta flechita, esta, para elevar a la 50. Entonces, si yo hago ese cálculo completo, yo, escuchen muy bien, puedo editar sin problema 15.000 por seguido sin problema 0.05 y coloco ese simbolito elevado a la 50. Esto me da una cantidad muy pequeña. Seguramente el problema puede ser un problema que no me va a arrojar mucho. Le va a dar 1.33 multiplicado por 10 elevado a la 61 negativo. Que eso es un número muy pequeño. Pues básicamente 0. Significa que bajo estas condiciones, uno no se puede asustar por eso. ¿Sí? No hay unidades. No hay cantidad de unidades que satisfaga este modelo con los datos dados. Pero es lo mismo que el problema que hemos hecho de la población, es reemplazar el valor. No tenemos nada más que hacer allí. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Miren, aquí, en este problema, si ustedes miran muy bien, Q está en función de P. Q está en función de P. Pero resulta que el problema me pide que exprese el precio en función de la unidad de artículos. Pero ahora se quiere es ahora expresar P en términos de Q. Es decir que se debe despejar P. Entonces uno dice, uy, ¿cómo yo voy a bajar ese exponente de arriba? Entonces la cosa es, digamos, cumple una norma, eso es una cosa de las propiedades. Entonces lo primero que voy a hacer es liberar la potencia. La potencia. En este caso voy a dejar el 0.05 a la P, lo voy a dejar solo.
Entonces este 15.000 en la siguiente línea lo paso a dividir. Entonces va a quedar Q dividido 15.000 igual a 0.05 a la P. Hay propiedades de las cuales aquí voy a eliminar esto. Digamos que ya la parte de la gráfica y de las propiedades de la función logarítmica ya la hemos visto. Aquí hay propiedades que vamos a visualizar más adelante, más sin embargo me adelanto con el uso de las propiedades. Es aplicar logaritmo natural en ambos lados. ¿Qué significa aplicar logaritmo natural en ambos lados? Significa aplicar logaritmo natural en ambos lados. Es decir, voy a hacer logaritmo natural de esta cantidad igual a logaritmo natural de esta cantidad. Ahí apliqué logaritmo natural en ambos lados. Pero resulta que hay una propiedad de los logaritmos, ahorita igual siguen enunciando, que dice lo siguiente. Para cualquier logaritmo en cualquier base de x elevado a la n, cualquier potencia. Observen que esta propiedad le dice a usted que si usted tiene una potencia de un objeto cualquiera, este exponente se puede bajar, es decir, puede arrastrarse abajo y multiplicar al logaritmo con base b de x. Es decir, usted puede bajar. El logaritmo es tan útil porque permite eso para cualquier logaritmo. Entonces, fíjense que en esta línea, como la p está por acá monida en ese exponente, yo puedo coger en la siguiente línea y hacer uso de la propiedad y bajarla acá, p. ¿Sí ven? Bajé el exponente. Apliqué el logaritmo natural para apoyarme en esa propiedad. Y mira que la p ya bajó. Entonces, en la siguiente línea, lo que hago es tomar este logaritmo natural de 0.05, que es un número, y lo paso a dividir. Entonces, digamos que usted ahorita expresó que visualmente es maluco, pues incómoda esa expresión, pero esa es la fórmula. Esa es la fórmula ya en términos de Q, es decir, usted ya expresó P en términos de Q y le quedó así. Logaritmo natural de Q sobre 15.000 dividido logaritmo natural de 0.05. Y esa es la manera como ustedes pueden despejar en este caso tal expresión. Entonces aquí ya se veo pues el uso del logaritmo en ambos lados. Otro ejercicio muy útil tiene que ver con el dominio. Ya esto se ha resuelto anteriormente de una manera directa a través de las desigualdades. Cuando se estudia los dominios de funciones logarítmicas, se tiende a resolver inecuaciones. ¿Y esto por qué? Ustedes recuerdan que este valor de 2x menos 3 es el resultado ya. Les voy a exhibir un problema acá. Recuerden, logaritmo, por ejemplo, de base 2 de 8. ¿Sí? Ese es el resultado de una potencia. Es igual a 3. Este valor que está aquí siempre será positivo. Siempre. Siempre. Si usted tiene aquí logaritmo base de 2 de circulito, ese circulito va a ser positivo. Si usted coloca aquí logaritmo base 2 de esa carita feliz, la carita feliz tiene que ser positiva. Por lo tanto, si usted quiere encontrar el dominio de esta función logarítmica, este objeto tiene que ser positivo, porque ese 2x menos 3 es el resultado de una potencia. ¿Y qué significa que 2x menos 3 sea positivo? Significa que 12x menos 3 debe ser estrictamente mayor que 0.
Y para usted poder encontrar el dominio, pues tiene que resolver esa inecuación, en cuyo caso el 3 pasa a sumar y después el 2 pasa a dividir. Significa que para que la función, la voy a colocar aquí, 2x menos 3, logaritmo de 2x menos 3 esté bien definida, x tiene que ser mayor que 3 medios. Ahora, ¿cómo lograr visualizar eso? Miren lo que va a pasar. Yo voy a hacer la gráfica del logaritmo de 2x menos 3. Y se van a dar cuenta que la gráfica arranca desde 3 medios, que es 1.5. Voy a ocultar todo esto. Voy a hacer x igual a 1.5. Y la voy a dejar abierta, porque ustedes ya entienden esto por el tema de las regiones, tema que ya se trabajó anteriormente con plano cartesiano. Y fíjense lo que voy a hacer. Mire que la gráfica va a aparecer después de allí, ¿sí ve? Porque el dominio es ese. Entonces fíjense que esto es una asíntota vertical. Ahora no crean que ella toca. Ustedes ahí creen que ella toca, pero no toca. Mire lo que va a pasar. Por acá en el infinito, si yo amplío, ella no está tocando la gráfica. Nunca la va a tocar. Nunca, 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 nunca. Tiene que ser estrictamente mayor para que ustedes lo consideren y lo tengan en cuenta. Entonces, siempre que ustedes van a resolver el problema de encontrar el dominio de una función logarítmica, ustedes tienen que someter una inecuación, tienen que resolver una inecuación. Bueno, de las propiedades de los logaritmos, ya habíamos visto, bueno, la última propiedad ya la vimos, que fue la de la potencia. Ahora mire lo que pasa con los logaritmos. Hay veces las ecuaciones necesitan ser transformadas antes de ser resueltas. En este caso, la propiedad número 1 de los logaritmos dice que usted puede tomar, cuando tiene el logaritmo de un producto, ¿sí ven? De un producto de dos objetos, ustedes pueden separar cada factor con un logaritmo. Es decir, si yo tengo el logaritmo base 2 de x por x más 3 por x al cuadrado más 5, esto es equivalente a tener logaritmo base de 2 de ¿quién? Del primer factor, x, más logaritmo base de 2 de ¿quién? Del segundo factor, x más 3, más logaritmo base de 2 de ¿quién? Del tercer factor, x al cuadrado más 5. ¿Sí? Logré separar. Pero así, ahora, si yo les diera a ustedes, por ejemplo, estos tres logaritmos sumados, ustedes también podrían retornar y escribirlo como uno solo. Podrían escribirlo como uno solo. Entonces, si a mí me dicen, mire, yo necesito que usted resuelva esta ecuación, usted dice, uy, pero ¿cómo así? Tengo dos logaritmos separados. Ah, con la suma. Entonces yo lo junto. Yo ahora escribo logaritmo base 2 ¿de quién? Así como logré desarmar ahorita, ahora los puedo juntar. Entonces va a quedar x más 2 por x menos 1, ¿sí ven? ¿Pero por qué? Porque resulta que están separados con el signo suma. Por eso lo puedo juntar con el producto. ¿Y esto es igual a quién? A 3. Pero si ustedes recuerdan, miren lo que tenemos aquí. Ya tenemos un logaritmo igualado a 3. Es decir, ya podemos tomar esa ecuación y pasarla al mundo exponencial. ¿Qué significa que el logaritmo en esta base de este objeto sea igual a 3? Esto equivale a que la base 2 elevada al exponente 3 sea igual a todo este objeto que tiene el logaritmo. Entonces significa que resolver la ecuación logarítmica equivale a resolver la siguiente ecuación polinómica. ¿Cuál ecuación polinómica? Esta que está allí.
Es así que cuando ustedes quieren resolver esta ecuación, pues tienen que primero eliminar paréntesis, tema ya visto anteriormente, que haría x al cuadrado menos x más 2x menos 2. Ustedes saben que 2 a la 3 es igual a 8. En la siguiente línea, paso el 8 al otro lado a restar. Este x menos x más 2x le va a quedar más x. Y este menos 2 menos 8 le da menos 10. Entonces de aquí, ustedes tienen que entrar a resolver la ecuación cuadrática, donde A es igual a 1, donde B es igual a 1, donde C es igual a menos 10. Y con fórmula cuadrática se encuentra el valor de X. Le va a quedar menos el valor de B, que es igual a 1, más o menos raíz cuadrada del valor de B, que es 1, elevado a la 2, menos 4, multiplicado por el valor de A, que es 1, multiplicado por el valor de C, que es menos 10. Todo sobre 2 multiplicado por A. Estoy siendo un poco más explícito con esta solución. Menos 1, más o menos. Entonces esto va a quedar. Este 1 elevado al cuadrado le va a quedar igual a 1. Y este menos de la resta con este signo menos de ese factor va a quedar al final más. 4 por 1, 4. Y 4 por 10 da 40. Y esto está dividido 2 por 1, 2. Significa que X, cuando ustedes ya encuentran la solución de esta ecuación, esto le va a quedar menos 1, más o menos raíz cuadrada de 41 sobre 2. Ahora vuelve el dilema ahorita. Tenemos dos soluciones. Una con signo más y otra con signo negativo. La pregunta es ¿cuál de las dos tomamos? Entonces yo voy a volver a colocar aquí la ecuación. De la ecuación. ¿Sí? Hay dos soluciones. Está esta y está esta. La pregunta es ¿cuál de las dos tomamos? Pues la que vamos a descartar es esta. ¿Por qué? Porque resulta que si usted llegase a reemplazar este valor, ¿esto cuánto le da? Voy a tomar aquí, esto le da 1 más raíz cuadrada de 40. Esto le va a dar menos 7, allá, dividido 2, le va a quedar menos 3.70. Es igual a menos 3.70 aproximadamente. Y usted reemplaza ese menos 3.70 acá, este resultado le da negativo. Recuerden que eso no puede ser negativo, y mucho menos aquí. Si ustedes reemplazan este valor allí, tanto este valor como este resultado les va a dar positivo. Entonces no va a haber ningún inconveniente con esa solución. Entonces significa que esta será la solución del problema. ¿Los desperté con ese amarillo? Bueno, muy bien. Así como ustedes pueden separar con la suma, pueden separar con la resta. Ya en este caso, no es un producto, sino que es un cociente. Dice el problema que si tienen logaritmo para cualquier base de un cociente, ustedes pueden separar esta vez con la diferencia, no con la suma. Porque con la suma separan el producto. Entonces, si ustedes quisieran escribir este logaritmo usando la propiedad, esto sería igual al logaritmo de ¿quién? De 3 menos, porque es un cociente, logaritmo de ¿quién? De x al cuadrado más 1. Separaron con la resta. Pero así como separan con la resta, también pueden unir con la resta. Miren que aquí se está pidiendo que haya el conjunto solución de esta ecuación. Y miren que aquí tiene un logaritmo base 2 y aquí tiene otro logaritmo base 2.
y están separados con la resta. Si aquí fuera logaritmo base 5 y aquí 2, no podrían aplicar la propiedad porque tiene que ser con la misma base. Significa que para poderlo juntar con un solo logaritmo base de 2, que va a quedar un cociente, porque el cociente se separa con la resta. Entonces, si ustedes tienen una resta, vuelven y lo juntan con el cociente. Entonces va a quedar un numerador. ¿Quién va a ser el numerador? El x al cuadrado. ¿Quién va a ser el denominador? El x menos 2. Entonces esto va a ser igual a 3. Entonces fíjense que ustedes lograron cambiar el formato un poco más a al logaritmo, a la ecuación logarítmica que tenía. En este caso vuelve y juega el mismo procedimiento. Si el logaritmo base 2 de este objeto es igual a 3, se pasa al mundo exponencial, equivale a que 2 elevado a la 3 es igual ¿a quién? A este objeto. Y esta ecuación también resulta ser una ecuación cuadrática, que son ecuaciones que ustedes van a resolver en este caso, en este curso. Tengo 8, el x menos 2 que está aquí lo paso al otro lado a multiplicar, pues quedaría x menos 2 igual a x al cuadrado. Aquí elimino paréntesis, entonces va a quedar 8x menos 16. Y al ser cuadrática, entonces lo igualo a 0. Entonces esto que está aquí, voy a dejar aquí 0 y pasa al otro lado. El 8x pasa a restar y el menos 16 pasa a sumar. Ya hay para allá el trámite de la solución de la ecuación cuadrática. Y se hace el mismo análisis. Se busca cuál de las soluciones es la válida. Aquí hay un problema, un ejemplo que ustedes van a poder leer. Estos documentos se los enviaré también. Y vamos con la última propiedad. Aquí hay un ejemplo ya resuelto completamente de cómo se pueden emplear las propiedades para juntar. Miren que aquí el problema nos da varios logaritmos sumados y restados y nos permite entonces juntarlos a uno solo. Es decir, que esta expresión que está aquí se puede escribir como esta nomás que está aquí. Entonces es un ejercicio muy útil. Me dicen, haya el conjunto solución de esta ecuación. Dice, ya que la cosa cambia acá, ¿por qué? Porque resulta que aquí ya tengo varios términos con logaritmo. Lo bueno es que tengo el mismo logaritmo. Entonces fíjense que este 2 que está multiplicando al logaritmo base x, puedo hacer uso de la propiedad que habíamos citado anteriormente. Yo lo puedo elevar acá y puedo escribir esto elevado a la 2. Porque yo así como lo bajo, lo puedo subir otra vez como exponente. Y si ustedes miran muy bien, esta parte que tengo acá es una suma de dos logaritmos con la misma base. Aquí la base es 10, ¿no? Que no aparece, entonces la base es 10. Entonces yo puedo escribir, en vez de escribir la suma de los logaritmos, puedo escribir, mira lo que tengo, logaritmo del producto, porque junto con el producto. Aquí me aprovecho de la propiedad distributiva y puedo escribir 2 por 3x más 4 será 2 por 3x sería 6x más 8. Y en esta ecuación logarítmica puedo hacer algo, puedo irme por dos partes. La primera, voy a colocar aquí, camino 1, igualar a 0. Entonces yo tomo esto y esto lo paso a restar y queda igualado a 0. Primer camino. Y fíjense que me quedó una resta. Y esa resta la puedo juntar con un cociente. ¿Recuerden la propiedad número 2? Entonces en vez de dejar esto me va a quedar un numerador con x al cuadrado. Y el denominador, ¿quién sería? 6x menos 8. 6x más 8. Ese sería un camino. Y aquí vuelve y juega. ¿Qué significa que el logaritmo base 10 de esa expresión sea igual a 0? Significa que si toma el 10, lo eleva al resultado exponente, que es el 0, esto va a ser igual ¿a quién? A esto. ¿Sí? Eso es una forma. Entonces, claro, 10 a la 0 es igual a 1. ¿Sí?
Este 6x más 8 que está en el denominador, lo pueden pasar a multiplicar a la izquierda. Y todo número multiplicado por 1 le va a dar lo mismo. Entonces aquí a la derecha le va a quedar el x al cuadrado. Fíjense que es el procedimientos que llevan siempre a lo mismo. Entonces aquí ustedes darán, le darán solución a la ecuación cuadrática. Pasando pues esta parte que está acá a la izquierda, la pasan a restar al otro lado, le va a quedar menos 6x menos 8. Y el camino 2 es un camino también muy utilizado. Es partiendo de esta expresión, recuerden lo que habíamos hecho ahorita de sacar logaritmo en ambos lados, pues en este caso como mi base es 10, lo que hago es tomar y es elevar, vamos a ver aquí, es como tomar, elevar a la 10, perdón, no elevar a la 10, tomar 10 como exponente. O sencillamente tomamos 10 elevado a la ¿qué? Igual a 10 elevado a la ¿qué? Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar esta expresión y la vamos a colocar como exponente y vamos a tomar esta expresión y la vamos a tomar como exponente. Permítame aquí esto, aquí copio y aquí, ¿sí ven? Coloqué como exponentes ambas expresiones, porque es el mismo logaritmo. ¿Y por qué colocó 10? Porque 10 es la base. Resulta que 10 es la inversa, 10 a la algo, recuerdan, 10 a la x es la inversa del logaritmo base de 10. Entonces, eso hace que cuando ustedes compongan estas dos funciones, solamente le quede el exponente, es decir, le va a quedar x al cuadrado igual a ¿quién? Entonces, algunos dicen que es como si el 10 con el log se cancelaran. No, solamente que son inversas entre sí. Entonces lo que está ocurriendo es que básicamente como el logaritmo de x al cuadrado es igual al logaritmo de 6x más 8, ustedes terminan igualando este número o este objeto con este otro objeto. No es que se cancelen los logaritmos, no, no. Y aquí volvemos a lo mismo, la misma ecuación de ahora, ¿sí? Pues más rápido, que no tenemos que evitar ese tipo de cosas de estar elevando en ambos lados. Aquí hay otro ejemplo que ustedes van a poder visualizar. ¿Y dónde se puede también otra vez aplicar lo del logaritmo? Acá. ¿Sí ven? El exponente es el que tiene la variable que tengo que despejar. Entonces, lo que habíamos hecho inicialmente en un problema por acá arriba, en el problema de la P y Q, ¿recuerdan? ¿Qué habíamos hecho? Habíamos dejado la potencia que tenía la variable de despejar sola, ¿sí ven? Aquí habíamos despejado lo que queríamos despejar aquí era la P. Entonces, en este problema, voy a dejar el Euler a la 5x, lo voy a dejar solo. Entonces, este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Dice, pero ¿qué falla? El exponente está en el exponente es el que tiene la variable a despejar. Entonces, ¿qué aplico? Pues aplico el logaritmo inverso a Euler. ¿Sí? Aplica logaritmo a la izquierda y aplica logaritmo natural a la derecha. Entonces, si usted aplica logaritmo natural a la izquierda, le queda logaritmo natural de Euler a la 5x y le queda logaritmo natural de 4/3. Pero tal como pasó anteriormente con esto que expliqué acá, ¿sí? Que el 10 elevado al logaritmo de su base, C, no es que se anulen, es que una composición que arroja el objeto, x al cuadrado en ese caso. En este caso, ¿qué va a pasar? Que si usted compone el logaritmo con su inversa, entonces le libera el exponente que sería 5x. Y esto va a quedar igual, sí o sí, al logaritmo natural de 4/3. Ahí no hay nada que hacer. Y fíjense que en este caso ustedes logran despejar la x tomando este objeto y pasándolo a dividir. Entonces quedaría logaritmo natural de 4/3 todo sobre 5. Aquí no se puede aplicar ley de oreja porque este 4/3 es propiedad, es privado. Esto es del logaritmo natural. Entonces la respuesta va a quedar de esa forma. ¿Listo? Aquí también ustedes tomarían este 3, lo pasan a restar.
y va a pasar lo mismo. Entonces fíjense que en este caso ustedes pasan el 3 a restar porque quieren dejar la potencia 2. ¿Sí? Entonces este 3 pasa a restar. Entonces va a quedar menos 2. 1 menos 3 da menos 2. Pero resulta que ustedes aquí tienen, ¿qué? Tienen una base 2. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué aplican? ¿Logaritmo en qué base? ¿Base 2 de quién? En ambos lados. Aquí no aplicaron, aquí aplican logaritmo base 2 porque la base es 2. Entonces, logaritmo base 2 de 2 a la 3x igual a logaritmo base 2 ¿de quién? De menos 2. Pero hay un problema. Este número no puede ser negativo. Y si es negativo, entonces, ¿ustedes cómo van a resolver? Ustedes dicen, no, profe, yo aquí, yo sé que este logaritmo base 2 con este 2 a la 3x me arroja solamente el 3x. Yo ya cumplí. ¿Sí? Esto le va a quedar 3x a la izquierda porque el logaritmo base 2 de 2 a la 3x le tumba ese exponente. ¿Y esto va a ser igual a quién? A logaritmo de base 2 de quién? De menos 2. Pero resulta que esta expresión no existe. Y si eso no existe, pues la ecuación original no tiene solución. Bueno, aquí aparecen pues problemas de costos, en donde aparece vinculado un logaritmo natural, pues simplemente es evaluar. Se dice que C es el costo en millones, que es la variable dependiente, Q es la cantidad de unidades, y me están pidiendo que haya el costo de producción cuando se fabrican o manufacturan 6 unidades. Significa que ustedes aquí reemplazarían pues el Q por 6. Y un problema interesante que ya se puede dar aquí con funciones exponenciales es que le formula de monto compuesto, del monto recibido en un fondo de inversión en el que el dinero gana, es un problema de interés compuesto. Aquí, digamos, M es el monto, I es el interés, R es la tasa, que viene dada en formato decimal, N, ténganse en cuenta muy bien que el N es el periodo, el número de veces que se capitaliza el dinero. Entonces, si yo utilizo esta fórmula para encontrar el monto recibido para este problema, me dice, haya el monto compuesto y el interés compuesto. Ojo, el interés compuesto acá se entiende como la ganancia. Es lo que recibe, que es el monto, menos lo que invirtió, que es la I. Entonces, si yo resuelvo y yo más bien reemplazo correctamente los valores, el monto va a ser igual a ¿quién? Dice, la persona realiza una inversión ¿de cuánto? De 5.000. Entonces sería 5.000. Multiplicado por 1 más R. R es la tasa, que es 5%. Pero ustedes no van a colocar en formato porcentual, sino que el 5% aquí sería 0.05 dividido el N. ¿El N quién es? Dice, compuesto anualmente. La pregunta es, ¿cuántas veces se compone en el año? Una, elevado a la NT. Pero N, ¿quién es? Es 1. ¿Por quién? Por T, donde T es el tiempo en años. 20 años. ¿Qué pasará, por ejemplo, si no se evalúa, si no se compone anualmente, sino, por ejemplo, semestralmente? Entonces se capitaliza 2 veces al año, es decir, gana capital 2 veces, es decir, ya no sería 1, sino que sería 2, sino que aquí sería también 2, es decir, que en 20 años serían 40 veces que gana capital. El resultado que ustedes tienen acá va a ser el monto ganado por tal inversión. ¿Y ustedes cómo hacen para calcular el interés compuesto? El interés compuesto será el resultado de tomar este monto recibido y restarle ¿quién? La inversión inicial, que sería de 5.000. Entonces, para eso ustedes hacen el cálculo acá y encuentran, vamos a verlo, a dejarlo así semestralmente, sería 0.05 dividido 2 más 1, esto elevado a la 40, y esto multiplicado por 5.000. Esto les va a dar 13.425. Punto, anoto los decimales que pueden ser importantes, punto 2.
Y si ustedes anotan este número aquí, que es el monto recibido, y le restan 5.000 menos 5.000, esto va a ser 8.425.32. Esta es la ganancia, lo que llaman el interés compuesto. Eso es un problema pues que tiene que ver con función exponencial. ¿Alguna pregunta?